Doctor Rafael Nieto Navia, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo le va? ¿Qué tal está usted? Pues señor, aquí tratando de sobrevivir a las inclemencias del coronavirus y del tiempo. Sí. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, por fortuna, y espero que usted goce también de plena salud. Pues aquí, confinado desde hace ya meses, no salgo pues, sino para ir donde el médico. Bueno, que aquí nos mantenemos juiciosos. Yo también me estoy economizando hasta el médico, absolutamente confinado. Okay. Bueno, pero mientras tengamos buenos libros para leer, el confinamiento no es tan penoso. O buenos tratados. O buenos tratados para leer. Sí. Doctor Nieto, el bloque de constitucionalidad crece y crece y crece, y ahora con el Tratado de Escazú crece la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales, que antes las llamábamos, en la época en que usted me enseñaba Derecho Internacional, eso se llamaban grupos de presión, ahora se llaman de cualquier manera, y los internacionales van a poder intervenir en los asuntos internos de los países con el pretexto ambiental. Es lo que entendemos y lo que sacamos en claro. ¿Cuál es la visión que usted tiene del Tratado de Escazú? A ver, doctor Londoño, ese es un tema, yo diría que es bastante complejo en el sentido de que es difícil entender lo que llamamos el Acuerdo de Escazú. Para empezar, eso se llama de la siguiente manera: Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es un nombre, digamos, un poquito largo, cuando el instrumento fundamental que rige la organización internacional o la comunidad internacional hoy se llama simplemente Carta de las Naciones Unidas. Yo, como le digo, leo tratados, eso es lo que yo he hecho durante muchos años, y hice una comparación entre la Carta de Naciones Unidas y el Acuerdo de Escazú, por lo menos una comparación matemática en el siguiente sentido. La Carta de las Naciones Unidas tiene 111 artículos y 9.376 palabras, que son 85 palabras por artículo en promedio, porque hay artículos un poco más largos y otros más cortos, pero en promedio da esa extensión. El de Escazú tiene solamente 26 artículos, es decir, tiene la cuarta parte de la Carta de Naciones Unidas, pero tiene 7.773 palabras, casi el 80 o el 90% de lo que tiene la Carta de Naciones Unidas, lo que da 300 palabras por artículo en promedio. 300 palabras es media página de una carta normal, digamos, en computador. Hay artículos del Acuerdo de Escazú que tienen 2,5 páginas, un solo artículo. Es cierto que tiene solo 22 artículos, 26 artículos, pero tiene más de 100 literales, numerales e incisos. Y leer eso es, francamente, un problema. Voy a ponerle un ejemplo con el artículo 3, que se refiere a los principios que rigen el Acuerdo de Escazú. Esos principios son los siguientes. Voy a leerlos simplemente. Principio de igualdad, principio de no discriminación, principio de transparencia, principio de rendición de cuentas, principio de no regresión, principio de progresividad, principio de buena fe, principio preventivo, principio precautorio, principio de equidad intergeneracional, principio de máxima publicidad, principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, principio de igualdad soberana de los estados y principio pro persona. Esos son los principios que rigen el Acuerdo de Escazú. Son todo. Pero eso no es lo único que nos encontramos nosotros en el Acuerdo de Escazú. Nos encontramos
con que hay unos personajes que son los que suministran información, que son las entidades del Estado o toda entidad que por alguna razón u otra reciba fondos del Estado, que tiene que suministrar información sobre todo lo que pueda tener relación con el ambiente, a lo que el acuerdo llama el público. ¿Y el público qué es? El público, voy a leerlo literalmente porque es que no hay manera de resumirlo. El público es una o varias personas físicas o jurídicas, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte, es decir, todo el mundo. ¿Y cuál es la información que tienen que suministrarle a ese público? Cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato relativa al medio ambiente, sus elementos, los recursos naturales, incluyendo aquella que pueda estar relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales. Pero la estructura dice, usted tiene que suministrarle todos esos datos a cualquier persona que forme parte del público. ¿Cómo lo hace? El público lo solicita, por supuesto, porque como eso no es con avisos en el periódico, sino que el público lo solicita. ¿Cómo lo solicita? Dice, el público podrá solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar interés especial, ni de justificar las razones por las cuales se solicita. Es cualquier persona, porque el público es cualquier persona, puede solicitar sin mostrarle el menor interés porque solicita la información a cualquier entidad del Estado que tenga o afiliada al Estado que reciba fondos del Estado en relación con el medio ambiente. Bueno, luego añade esto, estoy leyendo partes seleccionadas del acuerdo. ¿Qué pasa si la entidad no contesta o la entidad no da satisfactoriamente la información que ese público solicita? Los motivos de denegación, dice el tratado, deberán estar establecidos legalmente con anterioridad, estar claramente definidos y reglamentados, tomando en cuenta el interés público y por lo tanto serán de interpretación restrictiva. Cada una de las partes tiene la obligación de montar un sistema de información donde se pueda encontrar todo lo relativo al medio ambiente y a todas las decisiones que se vayan a tomar y que de alguna manera vayan a afectar el medio ambiente. Y si no lo da al gusto del público, entonces el público acude a la justicia. Hay que montar un sistema de justicia ambiental parecido al de la JEP, digamos. Tendríamos otra corte del nivel de la Corte Constitucional para definir los casos en los cuales la entidad del Estado o los que reciban fondos del Estado no suministren toda esa información completa al público. Esa es, digamos, la estructura general. ¿A dónde conduce todo esto? Conduce a que si hay cualquier proyecto que pueda afectar el medio ambiente, ¿y cuáles son los proyectos que pueden afectar el medio ambiente? Pues son todos. Es construir un edificio, es montar una fábrica, es hacer un puente o una carretera. Todo eso tiene que estar concentrado en una oficina de información del Estado para que el público, es decir, cualquier persona, las 300 ONGs que están apoyando al Congreso para que apruebe lo de Escazú, puedan ir y solicitar la información. Hoy
existe en Colombia un sistema que obliga en determinadas circunstancias, en determinados casos, a hacer las consultas públicas, las consultas a los interesados. Y eso ya ha producido unos efectos que se consideran nefastos, porque han impedido, por ejemplo, que se inicien explotaciones mineras porque la gente vota que no. Está aprobado, y hay un estudio publicado recientemente, que los municipios en los cuales funcionan explotaciones mineras legales tienen un mejor estándar de vida que aquellos que no lo tienen. Y además hay una cosa que es evidente y obvia, y es que el Estado vive de las regalías que genera la minería. Si este acuerdo de Escazú hubiera existido a principios del siglo pasado, Colombia no podría haber entrado nunca en la explotación de petróleo. Si el acuerdo de Escazú hubiera existido en los años 70 del siglo pasado, el país jamás hubiera podido exportar carbón y exportar níquel. Y el país ha vivido los últimos 50 años de las regalías producidas por el petróleo, el carbón y el níquel. Y ahora se habla de producir oro y de producir cobre. No lo vamos a poder hacer porque esto no lo aprueban los llamados ambientalistas, que son aquellas personas que se oponen a cualquier cosa que según ellos pueda afectar el medio ambiente. No me refiero a que se opongan a los derrames de petróleo, ni se opongan a la deforestación, ni se opongan a la contaminación de los ríos con el cianuro de la minería ilegal o a la voladura de oleoductos. No, se oponen a cualquier proyecto que pueda producir bienestar con el argumento de que afecta el medio ambiente. Todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en que no se puede hacer minería a cielo abierto en un páramo, porque es que las aguas que alimentan todos los acueductos del país que vienen de nuestros páramos, el país es un país privilegiado. Pero la minería hoy se hace con métodos que no contaminan, que no afectan el ambiente, como por ejemplo esas minerías de oro que se están proyectando. Eso no afecta nada. Lo que afecta al ambiente es la minería ilegal, pero de la minería ilegal los ambientalistas no dicen nada. Yo prefiero hablar no con ambientalistas o los que se llaman a sí mismos ambientalistas, sino con los ecólogos, que son aquellos a los que les interesa la ecología, que les interesan los bosques, que les interesan los páramos, que les interesa que los ríos estén limpios, pero que no necesariamente se oponen a todo lo que traiga bienestar. Este proyecto, este acuerdo de Escazú, fue presentado al Congreso por el ministro del Ambiente. Una cosa curiosa porque generalmente los proyectos los presenta la Cancillería. Yo estoy seguro que el ministro del Ambiente no lo ha leído. Tampoco la Cancillería, por supuesto, y no estoy seguro de que lo vayan a leer los parlamentarios. Ese es un punto grave, porque ahí se va a atender a la presión de las ONGs y de los ambientalistas que no tienen otra cosa que hacer sino oponerse a estos proyectos que son pues saludables, las cosas que el país necesita, que de todas maneras tiene que hacer un tren, que tiene que hacer una carretera, hacer un puente, construir una fábrica o levantar un edificio. De manera que a mí me preocupa mucho porque eso va a paralizar el país. Eso va a paralizar el país. Y eso es la intervención, porque el público también es el público internacional, doctor Nieto. No solamente son las ONGs colombianas, sino que cualquiera desde el exterior puede también solicitar la información a la que usted se refiere, que es una información sobre cualquier cosa que se haga que conduzca a la parálisis de cualquier proceso que genere progreso, cualquier proceso creativo, porque todo proceso creativo tiene un impacto ambiental. Toda carretera lo tiene, todo puente lo tiene, toda obra lo tiene. No hay duda ninguna. De lo que se trata es de que sea razonable y que se supere y que se mejoren las condiciones ambientales en últimas.
pero el impacto existe. De manera que esto es paralizar el país y paralizar la humanidad, donde el acuerdo de Escazú se extienda. No es de extrañar entonces que después de firmado con tanto entusiasmo, los países grandes de América Latina se hayan negado a ratificar el Tratado de Escazú. Ni Brasil, ni Argentina, ni Chile, ni México han ratificado el Tratado de Escazú. Lo tienen ratificado unas islas del Caribe, a los que les va ni más ni menos, el Ecuador de Rafael Correa, la Bolivia de Evo Morales, que es la Bolivia de ahora, y pare de contar. De manera que esperemos que nuestro Congreso sea sensato y que nuestro Congreso borre este esperpento. Cuando usted hablaba de los principios que informan el acuerdo, yo recordaba los principios que informan toda la contratación y todas las obligaciones del Código Civil, que son la buena fe y la autonomía de la voluntad privada. 2 principios. Y aquí son como 15 principios o 20, no sé cuántos, tiene esta locura, que son criterios de interpretación y con los que se puede alegar cualquier cosa para llegar a cualquier término. Doctor Nieto Navia, yo tengo la seguridad de que efectivamente los parlamentarios tampoco se van a leer el Tratado de Escazú, como no se lo ha leído el ministro del Ambiente, ni se lo ha leído la canciller, pues no faltaba más, está muy ocupada, que se va a ocupar de esto. Lo que pido es que oigan estas palabras suyas, porque usted en muy pocos minutos ha hecho una radiografía magistral de lo que es este esperpento, con la consecuencia final: esto va a paralizar el país. Doctor Rafael Nieto Navia, cuánto agradecemos su presencia en la Hora de la Verdad y esta lección magistral, como todas las suyas, estupenda, que usted ha hecho para nuestros oyentes en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. Quiero añadir una cosa, que es que aquí se mete la justicia y la justicia internacional. No solamente nosotros tenemos que montar un sistema de justicia ambiental, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia tendrían jurisdicción para resolver los casos en los cuales haya conflicto entre el público y el Estado o las entidades que administren fondos del Estado por cuestiones ambientales. Es decir, hágame el favor. Una locura. Hágame el favor. Eso es el fin de la soberanía colombiana y eso es la intromisión de la justicia internacional en los asuntos internos del país de la manera más descarada, abusiva y peligrosa. Bueno, doctor Nieto, que no se lean el tratado, pero que lo oigan a usted. Es lo que esperamos. Muchísimas gracias.